iniciar es que se prolongó mucho la reunión de gabinete de seguridad. Como ustedes saben, iniciamos a las 6 de la mañana, pero fueron muchos temas los que se abordaron. Por eso estamos con esta demora. Nos va a alcanzar el tiempo porque solo tengo una exposición que hacer. Voy a leer un documento que dice así: informo al pueblo de México que ayer se realizó la fusión de Televisa con Univisión y se constituyó la compañía de medios en español más grande del mundo. En términos económicos, el tamaño de la operación es de aproximadamente 100,000 millones de pesos. La audiencia potencial que tendrá esta nueva empresa será de 600 millones de personas que hablan español en el mundo, la lengua castellana. Obviamente, en esta población se incluye a 164 millones de mexicanos que viven en nuestro país y quienes residen en Estados Unidos, que nacieron aquí o son hijos de mexicanos. Según me informaron los nuevos directivos, el objetivo de esta fusión es ampliar la escala y los recursos para alcanzar mayores niveles de producción de contenidos que se utilizan en las plataformas digitales. En esta sociedad, y por eso vemos con buenos ojos la fusión, prevalece la inversión de mexicanos. Televisa mantendrá el 46% de las acciones y los otros dueños serán Google, que es una importante empresa de comunicación, SoftBank, un fondo japonés de tecnología, Fairlight Capital, que es un fondo de inversión de Eric Zitterhofer, y el fondo que dirige Ray Davis, con alta experiencia en la industria de medios. La división de noticias quedará bajo la conducción de Emilio Azcárraga. Lo mismo los noticieros, que serán dirigidos por mexicanos. Me informaron de esta operación Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, de Televisa, y los socios principales de Univisión, Eric Zitterhofer y Ray Davis. Los dos
empresarios importantes y con responsabilidad social y ética. Les expresé mi satisfacción por haberse logrado esta fusión tan importante para la comunidad hispana. Solo les pedí que empeñaran su palabra de que en este nuevo medio de comunicación nunca se maltratará, que hicieran ese compromiso de no maltratar a los migrantes, porque todos somos migrantes. Incluso la grandeza de Estados Unidos se debe a los migrantes. Que no se permita la xenofobia ni la discriminación, y en particular que se respete la dignidad de los mexicanos. Nunca más una campaña anti-mexicanos. Informo también que esta buena noticia viene acompañada de otra también importante, que también nos da mucho gusto y que es un ejemplo a seguir y un signo de los nuevos tiempos. De conformidad con las leyes fiscales, por esta operación se pagarán varios miles de millones de pesos de impuestos a la hacienda pública de nuestro país. Ya va a corresponder a los servidores públicos del SAT, de conformidad con las leyes, hacer la cuenta, pero se van a pagar todos los impuestos. Nada de lo que pasaba antes, de que se hacían grandes operaciones y no se pagaban ni siquiera los impuestos. Entonces, esta es la información que quería transmitir y de nuevo mis felicitaciones a Televisa y a Univisión. Tengo entendido que se va a llamar la nueva empresa así, Televisa Univisión, y deseo que le vaya muy bien a esta nueva empresa de comunicación. Ese es el informe. Ahora sí, abrimos. Sara, quedó pendiente de ayer. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, pues, ¿por qué se tardó tanto la reunión del gabinete? Si nos pudiera compartir, pues, los temas que tocaron. Y en este sentido, preguntarle si se abordó el asunto de Aguililla. ¿Cuál es la situación? Hace unos días hubo una irrupción del cártel Jalisco. ¿Cuál es la situación que se vive allá? Y en otra vertiente, lo que ayer pasó con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, este empujón que le da a una persona que se manifiesta. Él argumenta que se trataba de un halcón, lo que se conoce como halcón, pero hay versiones periodísticas de que era un maestro. Preguntarle qué reporte tiene, porque él iba en vehículos militares, si usted tiene el reporte de que en efecto pues se trataba de una persona, de un halcón, que estaba agrediendo a la Guardia Nacional, a la Marina y al propio gobernador, como lo sostiene el propio Silvano Aureoles. Gracias. Bueno, por eso también nos demoramos, porque
no solo se trató este asunto, sino varios. Se vio lo de la aprobación ayer de los requisitos para contratar servicios de telefonía, que fue muy polémico, y se explicó a detalle la importancia que tiene tener control sobre estas tarjetas para la protección de los mexicanos, porque se usan estas tarjetas que eran anónimas, se cambiaban de chips y se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos. Entonces, nada más es tener un registro para cuidar a la población. Es un asunto de seguridad. Desde luego, no lo vieron con simpatía las empresas telefónicas, porque implica pues un trámite que se hace en otros casos, en los bancos, cuando se va a llevar a cabo la contratación de un servicio, hay que dar los nombres, incluso huella. Ya se aplica en otros casos, pero las telefónicas alegaban de que esto les limita la venta, nada más que está de por medio la seguridad del pueblo, y no es vender cacahuates. Es vender una tarjeta para tener comunicación que puede utilizarse para extorsión, para secuestro, para cometer ilícitos. Entonces, se trató eso, ya vamos a ir informando poco a poco. Es un asunto fundamentalmente de seguridad para la protección de los mexicanos. ¿Está entonces respaldando esto? ¿Y cuántos recursos se destinarían para estos sistemas? Eso se va a ver, se va a buscar de que no sea oneroso, pero está de por medio la seguridad. Y no puede haber ningún negocio por encima de la seguridad del pueblo. Yo entiendo que hay alguna preocupación. Son dos cosas, ¿no?, que hay que también diferenciar. Unos que no quieren dar información porque piensan que el Estado va a invadir lo que tiene que ver con la libertad y lo individual. Decirles que tengan confianza, nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje en contra de nadie. Entonces, sí puede haber esa desconfianza, ¿no? También que se informen de que ya en trámites que se hacen ya se solicitan estos datos, pero es importante y muy legítima esa preocupación. Y por el otro lado está el negocio, porque como lo hacen todas las empresas en el mundo, tienen lo que se dice
gestores o lobistas que hasta reparten regalos. Eso lo hacen en todos los congresos. Cuando quieren las empresas que venden cigarros o bebidas alcohólicas, tienen sus representantes o contratan empresas que se dedican a eso. Ahora que se está analizando lo de la posibilidad de la legalización para consumo no comercial de la marihuana, pues hay muchos haciendo lobby, porque ya lo están dimensionando como un negocio. Me han llegado a decir, si esto se resuelve, van a haber ingresos millonarios para la hacienda pública, que es una visión distinta a quienes consideran que no hay que prohibir. Pero así como hay esa visión, existe la otra, la del negocio. Y también lo mismo, no puede ser negocio algo que pueda afectar la salud o peor, que pueda significar violencia o pérdida de vidas humanas. Entonces, todo eso se está viendo, se trató eso hoy, entre otras cosas, fueron varios temas muy interesantes, y se trató también lo de Michoacán. Se está pidiendo de que no se use ninguna medida represiva. Y aprovecho para hacer un llamado a Aguilillas y a todas las comunidades de Michoacán, en todos los pueblos, para que ayudemos a la pacificación, sin el uso de la fuerza. Siempre he sostenido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso, en el caso de Michoacán, en Aguililla, actuó muy bien la Secretaría de la Defensa, porque no ha dado motivo para el enfrentamiento, para la confrontación. Y han actuado muy responsables y han logrado dialogar con la población para que se permita que lleguen los programas sociales, los programas de bienestar, y la gente lo está aceptando. Pero hay visiones distintas. Existe la opinión de que tiene que usarse la fuerza. Nosotros no compartimos ese punto de vista. Lo que sucedió en Aguililla
es que después de muchas insistencias del gobierno del Estado para que participara el ejército, y se utilizara la fuerza, se acordó llevar a cabo una reunión en un cuartel militar de la Secretaría de la Defensa. Y llegó el gobernador, y estaba el comandante de la zona, y habían oficiales en el cuartel, pero era para llevar a cabo ahí la reunión. Se habló, se volvió a sostener la postura del gobierno federal de que no se iba a utilizar la fuerza y que se tiene que privilegiar el diálogo y el acuerdo, y la gente así lo entiende y así se ha ido avanzando, a pesar de que hay presencia de grupos de la delincuencia organizada en la zona, pero no todos son miembros de las organizaciones delictivas. La mayoría del pueblo es gente honesta, trabajadora, pacífica. Entonces se llevó a cabo la reunión, se volvió a reafirmar la postura de la Secretaría de Defensa, y ya estando ahí, el gobernador decidió ir a la plaza. Entonces, para protegerlo, porque llegó Aguililla a la base en helicóptero, se le dio protección del ejército. Entonces llegó a la plaza y había un grupo manifestándose, no muchos, por cierto, como 10 o 20. A ver si tienen ahí el video. Incluso un niño estaba por ahí. Sí, entonces, pues todos cometemos errores porque no somos perfectos. Siempre he dicho que la perfección tiene que ver con el Creador. Nosotros pues siempre cometemos errores. Entonces, llega acompañado, esto lo tengo que decir, porque como está la presencia de el ejército, pues que no se piense que es un asunto concertado. El ejército no participó, no está de acuerdo en estas acciones. Pero imagínense si no se le da protección al gobernador de un estado en una situación así. Entonces lo acompañaron. Entonces sucedió esto que van ustedes a ver. Ahí está la plaza, baja el gobernador y hay uno con pancarta. Y eso es todo.
si se dan cuenta, ahí no hay militares, es su guardia personal. Y ahí están los, a ver si no se abre, a ver, nada más para ver cuánta gente. Ellos son. Así es, así fue. Pero hago un llamado a la conciliación. Nosotros tenemos que mantener buenas relaciones con el gobierno de Michoacán, con todos los gobiernos, y actuar de manera institucional, pero el uso de las Fuerzas Armadas pues no depende de los gobernadores. De acuerdo a la Constitución, esto tiene que ver con el Ejecutivo Federal. Y yo, a pesar de que es un asunto penoso, al mismo tiempo celebro el comportamiento de los militares. El ser respetuosos de la gente, el no actuar de manera autoritaria, el apostar a proteger los derechos humanos, al diálogo, a los programas sociales, a los programas de bienestar. Eso es un cambio importantísimo. No es la imagen del ejército represor, es un ejército responsable, como es un ejército que surge de un movimiento revolucionario, de un movimiento popular, un ejército del pueblo. El soldado, siempre lo he dicho, es pueblo uniformado. Sus soldados son hijos de campesinos, hijos de obreros, de comerciantes, de maestros, y están actuando bien. Bueno, espero haberte contestado. Sí, presidente, solo en este tema decía que usted tenía diferencias. Las diferencias son con el gobernador justo por el uso de la fuerza, preguntarle eso. Y también cuando habla de diálogo, de conciliación, ¿con quién el diálogo en Aguililla? ¿Con los pobladores? Con los pobladores. Nos los pide incluso hasta sacerdotes. Nos ha pedido el obispo de Apatzingán que se intervenga, y lo que quieren es una solución pacífica, y se les ha estado atendiendo. Ha habido reuniones de la secretaria de Seguridad Pública, de todo el gabinete, con autoridades religiosas, buscando pacificar. Pero si tomamos los pueblos y se usa la fuerza, se invade con policías, con soldados, pues eso no va a conducir a nada bueno. Tenemos que llamar a todos a la serenidad, a la tranquilidad, a buscar la paz, no a la violencia. ¿Qué es la diferencia que hay entonces con el gobernador Aureoles? Sí, pero no tampoco es un asunto tan grave. Acuérdense que en la democracia siempre hay diferencias, hay discrepancias. Solo en las dictaduras no existe pluralidad, pero en la democracia sí. Y lo importante es resolver las diferencias con el diálogo, el entendimiento,
Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en Michoacán y en todo el país. Gracias, presidente. Preguntarle, pues, lo que pasó ayer en el INE, que ratifica esta sanción máxima de retirar la candidatura tanto al aspirante de Michoacán como de Guerrero. ¿Qué opina de esta sanción máxima que se aplicó? Si usted considera fue excesiva. También decía Félix Salgado, pues va a caer el INE. ¿Qué opina también, pues, de esta reacción? Están demasiado, pues, calientes los ánimos. Pues sí, hay que serenarse también en todo. Yo ayer dije que ya se iba a terminar el periodo del presidente y de 2 consejeros, pero no, me equivoqué. Concluye su periodo hasta el 23. Y también me equivoqué porque dije que estaban sancionando a Félix por 150,000 pesos y resulta que no, son 19,000. Y a el candidato de Michoacán, Morón, creo que por 12,000. O sea, 2 gobernaturas o 2 candidaturas canceladas, una por 12,000 y la otra por 19,000 pesos. Entonces, nada más lo aclaro. Desde luego, todo esto lo tiene que ver el tribunal, porque no es todavía la última instancia. Y opinando, porque se trata de la democracia, y sobre eso sí voy a opinar siempre, me ofrezco disculpas, porque sí me importa mucho la democracia. Creo que se debe de respetar la resolución del tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar. Es un derecho constitucional. Pero además, si vamos al fondo, ¿qué es lo que importa? En la democracia manda el pueblo. Demos es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo. El pueblo es el soberano. No los aparatos, las estructuras. El pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda. Se establece hasta en el artículo 39 de la Constitución. El pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar hasta la forma de el gobierno. El pueblo es soberano. Entonces, ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida? ¿Por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Porque estaríamos ante un hecho inédito
Nunca se ha llevado a cabo una cosa así. Si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia. Y yo entiendo pues, que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas, cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales. Y ahora se convierten en los paladines de la democracia. Entonces, ojalá y el tribunal resuelva bien este asunto y respetar ya esa instancia, lo que decidan, y lo mismo que haya debate, pero que no haya insultos, que no haya violencia, todo de manera pacífica y tener confianza, no tanto en los que representan a las instituciones, sino tenerle confianza al pueblo, porque si no se pueden cometer ahora injusticias y atropellos, es porque el pueblo está muy consciente, muy avivado, como nunca. Antes daban una instrucción arriba, los poderosos, y se cometían pues muchas injusticias. Ya les platiqué de cuando me desaforaron, fue una instrucción de Los Pinos al presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, un acuerdo de los partidos. Hay una anécdota, cuando sale el pueblo a defenderme, hubo una manifestación como de 1 millón de personas. Por eso yo siempre sostengo que el pueblo es mucha pieza. Y ya cuando tuvieron que dar marcha atrás, el presidente Fox salió a decir que iban a reponer el procedimiento o algo por el estilo. Y una expresión de un diputado de otro partido. Ya habían llegado al acuerdo de quitarme para que yo no apareciera en la boleta del 2006. Y todo esto hasta lo cuentan el mismo presidente Fox. O sea, porque no pudieron con el desafuero, pero luego nos robaron la presidencia. Pero la anécdota es de que está un diputado del otro partido, bueno, lo voy a decir porque
además ya es historia, ya yo creo que hasta lo escribí. Chofet, que era en ese entonces diputado y era como el brazo operador de Manlio Fabio Beltrones, que era el dirigente de la Cámara. Y según los que lo escucharon, la expresión de Chafet fue: ya se nos rajó Fox. Se nos rajó Fox. Entonces, así era antes y ya no debe de seguir siendo de esa manera. Hay que cambiar. Y puede que no nos guste un personaje, hombre o mujer, pero no pueden fabricarse delitos. No puede haber venganza. No. Y siempre el mejor método cuando hay un conflicto es el método democrático. Bien se dice de que para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Y en este caso, ¿a quién se le va a preguntar? Al pueblo. Al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero. No hay que tenerle miedo al pueblo. Y tampoco despreciarlo. Entonces vamos a esperar a ver qué resulta con la decisión ya definitiva del tribunal. ¿Usted respaldaría estas expresiones de que el INE debe desaparecer y no es como una manera pues de amenazarlos? No me gusta la resolución, entonces mejor desaparecemos. Ya ayer hablé de eso, que para que no haya ese tipo de expresiones, que yo no permito ni estoy de acuerdo, para que no se dé ese ambiente de confrontación, lo mejor es actuar con rectitud, con integridad, sin fobias. Sin fanatismos. Es que el conservadurismo es cosita. Acuérdense de la historia, o recordemos la historia, lo que son capaces de hacer. Cuando nos hicieron el fraude en el 2006, uno de estos personajes que todavía está en contra de nosotros, él ya no, el hijo, Claudio X González, tuvo 2 o 3 expresiones. Una le dijo a Emilio Azcárraga en aquel tiempo: métanse con todo, no podemos permitir que este populista llegue a la presidencia. Y Emilio le decía: es que vamos a perder credibilidad con la guerra sucia. No, eso va a ser temporal, transitorio. Luego recuperan la credibilidad. Luego otra expresión, ya cuando hacen el fraude, se reúnen con Calderón, dicen: no, pues
nos pasó zumbando la bala. Y ahí mismo, pero si no hubiésemos ganado o no nos hubiésemos impuesto, hubiésemos pensado en lo que se hizo en Chile. Entonces así son. Entonces, vamos a resolver pacíficamente y por la vía legal nuestras diferencias, y son claramente dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Eso es indudable. Y yo respeto lo que ellos sostienen, respeto, no lo comparto. Están a favor de las privatizaciones, están a favor de la idea que yo considero falsa, de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, y que hay que apoyar siempre a los de arriba, porque así algo le llega a los de abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. Yo no creo en eso. Yo creo que existe y debe de actuar siempre el Estado para buscar que haya justicia, porque si no se acumula el dinero en unas cuantas manos, pero la mayoría del pueblo se queda en el desamparo. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Bueno, que haya una distribución justa, equitativa de la riqueza, que el Estado no asfixie la iniciativa de la sociedad civil, pero que tampoco incumpla con su responsabilidad social. Entonces, en eso tenemos diferencias. Para ellos, en la mentalidad reaccionaria, el pueblo es flojo, si hay pobreza es porque el pueblo no trabaja. Para ellos hay diferencias de culturas o raciales, son clasistas, son racistas. Para ellos lo más importante es el dinero, es su Dios, como decía Hidalgo. Decía Hidalgo, el único Dios de los oligarcas. Así textual, ¿no? El cura Hidalgo, cuando lo estaban excomulgando, juzgando, el único Dios de los oligarcas es el dinero. Entonces tenemos esas diferencias. Nosotros le tenemos amor al pueblo, y queremos que no haya pobreza y que no haya injusticias, y queremos que se fortalezcan los valores morales, culturales, espirituales, y queremos convencer y persuadir de que eso nos conviene a todos. Ahora que estoy leyendo esto, es una operación que se lleva a cabo arriba, en la cúpula del poder económico, y lo celebro. ¿Por qué? Bueno, porque
se genera un beneficio, no se puede distribuir lo que no se tiene, hay que generar la riqueza para poderla distribuir. Como también no es nada más generar riqueza sin distribuirla con justicia. Entonces, esto lo celebro, más si van a pagar impuestos. Una operación de esta significa, como aquí lo digo, miles de millones de pesos de impuestos, y son becas, y es pensión para adultos mayores, para discapacitados, es para vacunas, es para el bienestar del pueblo. Eso nos corresponde a nosotros hacerlo. Antes, ¿qué pasaba? Como los grupos de poder económico tenían tomado, secuestrado el gobierno, pues no pagaban impuestos, la historia del pago de los impuestos en México, encontramos que con el presidente Echeverría, que supuestamente era populista, fue cuando se decide establecer un mecanismo de consolidación fiscal para que no pagaran impuestos las grandes empresas. ¿En qué consiste este mecanismo que se creó? De que podían juntar ganancias y pérdidas. Entonces, tenían una empresa exitosa con ganancia y creaban 3, 4 en donde perdían. Y en el balance no había utilidad y no pagaban. Esa es la llamada consolidación fiscal. Y surge con el presidente Echeverría. Y esos mismos grupos son parte de la campaña en contra de la política de Echeverría. Luego vienen otros gobiernos en lo fiscal y surgen los rescates, aunque ya había el antecedente de los rescates desde la época de Porfirio Díaz. Pero con el presidente López Portillo se rescatan empresas famosísimas, que no las voy a mencionar, del país, de México, de Monterrey, rescate con dinero de los mexicanos. Luego el Fobaproa, con la crisis que ellos provocan por el mal manejo de la economía, convierten deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en deuda de todos. Y a la par, la condonación de impuestos, miles de millones de pesos. No pagaban los de arriba. Imaginen al banco más famoso o de los más famosos. Imaginen las empresas más famosas y más grandes. Pues esos bancos, esas empresas que están pensando, no pagaban impuestos, se les condonaban.
Entonces, ¿por qué no voy a celebrar ahora esta operación si se va entendiendo de que se tiene que actuar de manera distinta? Y esto en otros países es algo normal, porque siempre hablamos de la globalidad y de integrarnos, pero no copiamos lo bueno de otros países. Se hicieron operaciones cuando se privatizó la banca. Fíjense lo que se hizo, ¿no? Con el FOBAPROA, se rescata a los bancos y luego se venden los bancos, se entregan, y en las ventas de los bancos no pagan impuestos, porque habían mecanismos legales de que si se hacían las operaciones en la bolsa no se pagaban impuestos. Entonces se vendieron bancos grandes a empresas extranjeras sin pagar un centavo de impuestos. Entonces ahora no, ahora es distinto, y esto es bueno para todos. Yo estoy seguro que esta empresa nueva que va a surgir de la fusión de Televisa y Univisión va a ser muy exitosa. Estoy seguro de eso, porque además son millones los hispanos. Nada más para precisar, ¿usted no va entonces por desaparecer al INE con esta reforma de la que habló ayer? ¿No pasaría por la renovación de todos los consejeros? ¿O sí podría, o va a analizarlo todavía? Sí, está en análisis. Si conviene a la democracia, lo que dije ayer, se hace. Todo lo que sea bueno para el pueblo y todo lo que sea bueno para acabar con la corrupción, para dignificar al gobierno, para que haya democracia y haya justicia. Y no hay que preocuparse si existe oposición o si no todos pensamos igual. No, así es la democracia. Y hay que garantizar el derecho a disentir y debatir y entendernos. Y la regla de oro es de que sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que mande, o mandar obedeciendo. Tenemos un invitado. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Yo soy Enrique Brandao Johnson, yo soy periodista de Suecia. Trabajo por el periódico Dagens Nyheter, que es el más grande periódico de Suecia y Escandinavia. Soy corresponsal en América Latina y vivo en Brasil y por eso hablo portuñol. ¿Está bien? Tengo casi 3 semanas en México. Fui para Tijuana haciendo un reportaje de migrantes. Estoy aquí en Ciudad de México ahora. Fui para Iztapalapa escribiendo sobre tesis rápidos en la plaza. Estoy haciendo también un reportaje de los americanos que está aquí ahora en Condesa, Romano Horta, haciendo home office durante la pandemia. Pero también voy a escribir un perfil de usted. ¿Quién es usted? Los suecos no saben mucha cosa, pero una cosa llamó atención: su relación con Trump. Los suecos quieren saber cómo un líder que dicen que es de izquierda puede ser amigo que Trump, que llamó mexicanos de bad hombres, violadores, traficantes de droga.
¿Cómo fue la relación con usted y Trump? Es muy buena pregunta. Y creo que sí es motivo de dudas cómo fue que se dio esta relación respetuosa y buena para los dos países. Se apostaba que íbamos a confrontarnos, que no nos íbamos a entender. Al final nos entendimos. El presidente Trump actúa políticamente de una manera con relación a México cuando inicia. Y ya cuando nosotros llegamos a la presidencia, hay un cambio. Sus actitudes, sus discursos, sus cuestionamientos a los mexicanos se dan antes de que nosotros llegáramos a la presidencia. Empiezan a haber cambios a partir de que llegamos a la presidencia, porque desde el principio definimos de que tenía que haber una relación de respeto mutuo, y así nos entendimos, y bien. Hay información pública de los encuentros que tuvimos, sobre todo de mi viaje a Washington, de la forma como nos comunicábamos en asuntos delicados, los acuerdos que tomamos son de dominio público. Pero como hubieron otras cosas, y es un tema interesante, he decidido, y tú vas a ser el que origines esta confesión de mi parte, o por tu pregunta voy a informar que estoy haciendo un libro y voy a tratar, entre otros temas, cómo fue la relación con el presidente Trump, más allá de lo que se conoce, para que se tenga una idea completa. Yo pienso que el éxito de esta buena relación tuvo que ver con el respeto mutuo. Le adelanto algo. Cuando fui a Washington, la petición respetuosa fue que no queríamos que se tratara, que no se hablara del muro, porque si se iba a hablar de eso, no iba a terminar bien la reunión, y que no tenía caso que yo viajara tan lejos para ir a una confrontación política, y que era mucho más provechoso hablar del inicio del tratado comercial, que ayuda mucho a los 3 países de América del Norte, que es fundamental.
Y ellos aceptaron. Y fui a Casa Blanca y hubieron 2 discursos públicos y entrevistas y no se tocó el tema del muro. Entonces, siempre fue así. Nosotros no aceptamos injerencias en asuntos que corresponden a México. Él fue muy respetuoso en varias decisiones. Cuando se propuso que los delincuentes mexicanos o de otras partes dedicados al tráfico de droga se consideraran como terroristas, que los miembros de las organizaciones delictivas de México fueran considerados terroristas, nosotros manifestamos nuestra inconformidad, porque eso tiene una connotación distinta. Eso da pie a que un país extranjero intervenga en la vida interna de otro país. Y de acuerdo a nuestra política exterior, nosotros defendemos el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, eso lo entendió. Y así muchas otras cosas, pero en el libro voy a contar más. Fue buena la relación y es lo mismo que estamos haciendo en la relación con el presidente Biden. Lo mismo. Pero tú demoró de felicitar Biden. Como Bolsonaro, tú demoró varias semanas. Sí, porque cada país tiene su historia. Y en política no se pueden extrapolar, ¿sí?, las experiencias. Cada pueblo tiene su historia, su idiosincrasia. No, disculpa, no entendí eso. Nosotros venimos de una lucha por la democracia y para llegar aquí nos hicieron fraudes electorales. Aquí. Sí. Entonces, padecimos de fraudes y padecimos de que todavía no se calificaba una elección por la autoridad competente y ya gobiernos extranjeros estaban felicitando a el que había supuestamente ganado o había llegado mediante fraude. Se buscaba legitimar con el apoyo externo el fraude. Eso lo padecimos. Pero en Estados Unidos no fue fraude. Pero lo que hicimos fue esperar a que la autoridad electoral resolviera en última instancia. Claro, cada país tiene su política diplomática. Los del Partido Demócrata, pues seguramente llamaron a los gobiernos de otros países para decir que se reconociera ya la elección
que se aceptara la elección y que, si lo decidían, felicitaran al triunfador. Pero nosotros tenemos otra historia y tenemos que actuar con apego a la Constitución. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica a las controversias. Claro, nuestros adversarios, los conservadores aquí, que hay muchos internacionalistas muy reaccionarios, muy conservadores, porque el pensamiento conservador es mundial, como el pensamiento liberal, siempre ha sido mundial. Entonces, argumentaban de que estábamos en contra del presidente Biden. El presidente Biden ha entendido bien nuestra postura y nunca hubo un reclamo. Hemos hablado por teléfono 3, 4 veces y llevamos muy buenas relaciones. Sin embargo, los expertos en política internacional de derecha, los conservadores, pues hacen conjeturas y también, como el conservadurismo es muy sumiso, muy lambiscón, se diría. Disculpa. Nada, eso es otra cosa. Sí. Bien. Pero esa cosa de migración es un tema muy importante para Biden. ¿Cómo ustedes pueden así arreglar esa migración? Estamos trabajando con ellos y es buena la relación y se está llegando a acuerdos, porque se creó una situación especial, una circunstancia en la que se pensó de que con la llegada del presidente Biden se iban a abrir las puertas a todos los migrantes. Esa fue la lectura de algunos. Y sobre todo se aprovecharon los traficantes de migrantes. Y a esto agregaron algo que es muy doloroso: la utilización de los niños y de las niñas. Porque si un adulto va acompañado de un niño o de una niña, tiene más posibilidades de obtener la residencia en Estados Unidos. Entonces, hay una situación grave de utilización de niñas y de niños. Entonces, para cuidar niñas, niños, esta es una decisión nuestra. Vamos a reforzar la vigilancia, la protección, el cuidado en nuestra frontera sur, porque es defender derechos humanos. Se tiene que garantizar la libertad y el derecho a vivir libre de miserias. La gente tiene que buscarse la vida y protegerse
ante la miseria, ante la violencia, pero no se puede ni en esos casos utilizar a los niños. Y si detrás de esto hay traficantes que cobran por pasar a indocumentados, no podemos permitirlo, porque imagine, atravesando todo nuestro territorio, lamentablemente la parte de más violencia está en el norte de nuestro territorio. Si se protege el sur para que los grandes, los adultos, no lleguen al norte, porque pueden ser asesinados por bandas de delincuentes, como ha sucedido. Si se trata de niños, pues con más razón tenemos que impedir que haya un flujo desordenado y peligroso. Ayer en Chiapas, por eso nos tardamos hoy, fueron muchos temas de seguridad. ¿No tienes la foto de los migrantes del camión? Esto es frecuente, desgraciadamente, pero imaginemos si en un camión cerrado, que ha sucedido, se asfixian migrantes y hay niños. Toco madera, pero es una desgracia mayor. Entonces tenemos que evitarlo. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Y es mejor prevenir. Tenemos la ventaja de que en el sur de México solo son 3 estados, 4 estados, pero es básicamente Chiapas, Tabasco, Campeche y una parte de Quintana Roo. Pero por Chiapas y por Tabasco, por esa frontera, es por donde pasan la mayoría de los migrantes. Y esos 2 estados, en esos 2 estados, los gobiernos, y también Campeche y también Quintana Roo, los gobernadores ayudan, cooperan, y los presidentes municipales de la zona fronteriza, que voy a tener con ellos la semana próxima, voy a tener una reunión con gobernadores, presidentes municipales de toda la franja para esto de la protección de los niños. Anoche ya me informó la directora del DIF, que se atiende a los niños, se fue a trabajar a Tapachula, Chiapas. Ya no va a estar aquí en la Ciudad de México, va a estar allá hasta que pase esta crisis. Pero miren esto. A ver, ponga, ¿no hay video? Ahí está. Ese es un rescate, 131 hermanos hondureños, 18 guatemaltecos, 28
menores de edad. En un camión. Sí, un crimen terrible, ¿no? Haciendo así. Sí. O sea, esto fue ayer. Pero hay camiones totalmente cerrados, completamente cerrados. ¿Y cómo México puede hacer para evitar esas cosas? ¿Hacer una frontera más fuerte o qué puede hacer? Hay que atender las causas que originan la migración. En los lugares de origen de la gente es que está muy afectada Centroamérica, mucha pobreza, inundaciones, temblores, la pandemia y también violencia. Entonces hay que apoyar con urgencia, hay que apoyar pronto a los pueblos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Y aprovecho para hacer un llamado respetuoso al Congreso de Estados Unidos para que resuelvan pronto lo de las iniciativas que ha presentado el presidente Biden. Claro que ellos van a resolver de acuerdo a lo que consideren. Nosotros no debemos inmiscuirnos en esos asuntos, pero sí, por esta crisis, hacerles un exhorto respetuoso de que lo hagan rápido, pronto, porque está pidiendo el presidente Biden 4,000 millones de dólares y lo tienen que aprobar en el Congreso. Entonces, ojalá y se apuren, porque hay que atender las causas. No se puede resolver el problema con medidas coercitivas. La gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, hay que invertir en Centroamérica y también no descartar el que se entreguen visas de trabajo, porque se necesita la fuerza de trabajo para el crecimiento en Estados Unidos, para el crecimiento en Canadá. Que se haga un análisis a detalle de cuánta fuerza de trabajo se requiere para crecer y llegar a acuerdos con los gobiernos para que se entreguen visas de trabajo. También el presidente Biden hizo el compromiso de regularizar a migrantes que viven desde hace tiempo, trabajan en Estados Unidos, 11 millones. Eso hay que también apresurarlo.
las dos cosas, pero hay que actuar y se puede. Nosotros estamos invirtiendo en Chiapas y en Tabasco y en Campeche, en todo el sureste, para crear empleos con el propósito de que la gente no se vea obligada a emigrar. Y eso es lo que se tiene que hacer en Centroamérica. Es más, nosotros estamos ayudando a Centroamérica. Hemos destinado $100 millones para ayudar en programas como Sembrando Vida, para que la gente en sus tierras siembren árboles frutales, maderables. Imagínense cuánta demagogia hay sobre el cambio climático. ¿Y qué se hace? Nada. Por eso es demagogia. ¿Qué no se pueden sembrar millones de árboles en Centroamérica? En toda América Latina. ¿Qué no ayuda eso para evitar el cambio climático? Eso es acción. ¿Y cuesta mucho? No. ¿Para qué se habla tanto y no se actúa? Nosotros tenemos el programa de Sembrando Vida, lo comentaba yo aquí. Estamos invirtiendo $1.200 millones al año para sembrar árboles. Se le está dando trabajo a más de 400,000 sembradores campesinos. $1.200 millones. Si autoriza el Congreso estadounidense los 4,000 millones para Centroamérica, es un Sembrando Vida elevado a 3 veces. Es sembrar 3 millones de hectáreas, más de 1 millón de empleos. ¿En cuánto tiempo? De inmediato, en un mes. Y nosotros ayudamos en toda la asistencia de organización y agronómica, tecnológica, pero se requiere tomar decisiones. También se argumenta, es que hay corrupción en los gobiernos. Pues no necesariamente tiene que pasar el dinero que se autorice por los gobiernos, que se le entregue de manera directa a los pueblos, a sus organizaciones. Pero hay que actuar de esa forma. Si no, puede resolverse ahora la crisis, pero va a ser transitorio, porque la gente va a buscar mejorar. ¿De acuerdo? Sí.
La última pregunta de COVID. ¿Por qué usted no usa cubrebocas y no quiere vacuna? Hay personas que llaman a usted así, Bolsonaro de México, así. ¿Por qué? Bueno, ¿tú estás en Brasil? Sí, yo vivo en Brasil, sí. Sí. Pues yo respeto mucho al presidente Bolsonaro, como respeto también mucho a el expresidente y dirigente social Lula da Silva. Los respeto a los dos. Ya le he dicho de que cada país tiene su historia. Yo me voy a vacunar la semana próxima. Es que enfrenté el COVID y los médicos me recomendaron que no lo hiciera pronto, porque tengo anticuerpos y ya me voy a vacunar. Y lo del cubreboca, los médicos también me recomendaron de que yo guardara la sana distancia y me cuidé mucho tiempo y no tuve problema. Entonces ya padecí de el contagio del COVID y me voy a vacunar. Pero mis adversarios, los conservadores, como los hay en Brasil, ¿no? Y en todas partes, pues están pendientes de todo y me cuestionan de todo, pero también es normal, eso es así en todas las democracias del mundo. Hay cuestionamientos y hay críticas, y aún con todos esos cuestionamientos es mejor la democracia que cualquier otro tipo de sistema político. Muchas gracias. A ver, la compañera. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Soy Fabiola Martínez, del periódico La Jornada. Quisiera preguntarle, un poco regresando al tema del INE. Como usted sabe, la votación fue dividida entre los consejeros y precisamente el sector que estuvo a favor de ratificar la cancelación de las candidaturas dijo que esta falta de reporte financiero es un atentado a la fiscalización. Así lo mencionaron ellos. ¿Cuál es su opinión de esto y sobre todo cómo cree usted que queda el árbitro electoral en este momento? Y después le haré una segunda pregunta. Pues ya no quiero tratar el tema, ya lo planteé. Considero que va a corresponder al tribunal revisar este asunto y ojalá y se tome en cuenta que en la democracia es el pueblo el que decide. Le pregunto sobre las personas, no los notables, sino el pueblo, los ciudadanos. Entonces, ya lo expresé, considero que es excesivo el aplicar una sanción así. Es una expresión de fobia y totalmente antidemocrática. Pero hay que esperar a lo que resuelva el tribunal. Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas estos de teléfono
¿cómo se llaman? Los call centers, que hoy y mañana del tribunal, con una empresa especializada, hicieron una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos, ¿quieres que participe este candidato o no? ¿Se le da la oportunidad de participar? ¿Se le acepta el registro o no? Y hacer lo mismo en Michoacán. Y estoy seguro que la gente va a decir que participe, aún los que no van a votar por ellos, porque no se debe de descalificar. En la democracia es el pueblo el que tiene la última palabra, siempre. Pero bueno, ya no hablemos de eso porque… Solo le preguntaba de las consecuencias, porque usted mencionó, como usted es el presidente de la República, y mencionó que esto es un atentado contra la democracia. Sí. Me pregunto sobre las consecuencias. En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias? Es que hay que esperar al resultado último. Es que no es una última instancia. Por ejemplo, ayer estaba yo viendo las redes y los medios convencionales, ya daban como hecho de que no iba a ser candidato Morón ni Félix Salgado, ni Morón candidato de Michoacán, ni Félix de Michoacán, de Guerrero. Michoacán y Guerrero. Sí, pero ya como hecho. Y hay todavía la instancia. Yo incluso leí la resolución del tribunal y si no me equivoco, era para que se sancionara o no a los candidatos, pero que no se les quitara su derecho a participar. Ese es el espíritu de esa resolución. Entonces, lo que hizo el Consejo ayer, pues es no tomar en cuenta esa recomendación. Claro que son libres, ¿no?, y autónomos, pero por eso está de nuevo la instancia del tribunal, que son los que van a decidir si aceptan ya el fallo en definitiva del INE, pues entonces sí, como se estableció, 48 horas, y que en este caso Morena busque sustitutos, pero todavía no se concluye el proceso. Bien, y en un segundo tema totalmente distinto, hace algunas horas Dinamarca ha cancelado el uso de la vacuna AstraZeneca de manera definitiva, y como usted sabe, hay pues es una vacuna, son vacunas aprobadas de emergencia que están siendo probadas por la humanidad. La pregunta es, ¿qué le han dicho a usted los especialistas del sector salud sobre la seguridad de las vacunas que se están aplicando en México, y si ratificaría usted pues que usted se va a aplicar la AstraZeneca? Gracias. Bueno, el informe que nosotros tenemos de los expertos es que no hay problemas en la aplicación de la vacuna AstraZeneca, que hay reacciones, han habido casos, pero que es mucho mayor el beneficio
de la vacuna que las reacciones adversas. Eso es el informe que nosotros tenemos, de modo que nosotros la vamos a seguir aplicando. Y tenemos ya una muestra también considerable sobre reacciones. Ya hemos aplicado, ayer fue, por cierto, día récord de aplicación. A ver, ¿por qué no ponemos? Y quiero que vean lo que hoy me informan en la mañana, lo que me informaron sobre las reacciones de vacunas. O sea, no tenemos nosotros casos graves. Y estamos ya aplicando muchas dosis diarias y afortunadamente no hemos tenido problema. Entonces también te adelanto de que yo me voy a aplicar la AstraZeneca y había pensado no aplicármela aquí en la mañanera, pero por todo esto y además para que la gente mayor que tiene sus reservas pues pueda irse convenciendo de que sí nos protege la vacuna. Es que hay mucha información sobre esto y también mucha desinformación y competencia, como todo, descalificación. ¿Es un asunto de farmacéuticas, considera? Yo creo que es un asunto de la condición humana. Así es, ¿no? Y es un asunto de las sociedades libres, democráticas y de las empresas, y así son las cosas, ¿no? Pero miren, mañana, ayer, 553,000 dosis, récord. Ahora, ¿por qué no llevamos 12,407,000 aplicadas? Sí. Muy pocos casos con problema. ¿Cuántos? Sí, por vacuna. 99 casos Pfizer, 31 AstraZeneca, Sinovac 32, Sputnik 7, CanSino 7. Esta CanSino es una dosis. Ahora también está lo de una vacuna que están aplicando en Estados Unidos, Johnson & Johnson, que es una y que han tenido reacciones y también están analizándose las cosas, ¿no? Y vacunas en el extranjero, bueno, pero así está. Entonces no hay ningún problema, no ha habido ningún indicador de que tengamos nosotros que suspender la aplicación de una de las vacunas, y esto lo puede tratar más hoy mismo, como siempre lo hace, el doctor Hugo López-Gatell. La semana que viene, puede ser el martes, que es el pulso de la salud. El pulso de la salud. Una compañera, enfermera, que son muy buenas, muy buenas. El doctor es, bueno,
es una eminencia, ¿no? Pero en vacunas yo mejor con... Aquí para que no tengamos ninguna preocupación. Nosotros estamos pendientes. Si se tratara de un riesgo, aquí lo diríamos y suspendemos la aplicación de la vacuna que provocara el problema, pero hasta ahora pues estos son los resultados. No hemos tenido afortunadamente ninguna desgracia, nada que lamentar. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Yo pues quisiera un poco aludir a esto que usted dice, que celebra que estas importantes empresas logren estos contratos en beneficio de la gente, pero yo le he dado seguimiento a otros casos donde las empresas, principalmente extranjeras, no son solidarias ni son socialmente responsables. Yo quisiera actualizarle un tema muy rápido, lo voy a leer rápido y plantearle dos preguntas. Una tiene que ver con el asunto de la minería, otra vez sobre ferrocarriles y una más sobre unas iniciativas que se van a presentar en el Congreso. El primero, lo doy lectura rápido por el tiempo. El sábado 27 y el domingo 28 de marzo, como nunca, una comitiva encabezada por canadienses llegó a Cozalá, allá en Sinaloa, para el asunto de la mina San Rafael. Y ellos dijeron que las cosas se iban a hacer como ellos dicen, ¿sí? Después hubo una negociación aquí en la Secretaría de Gobernación y dijeron que las leyes mexicanas y que los recuentos laborales pasan a segundo término y que ellos van a seleccionar a los trabajadores que ellos decidan y que ellos van a escoger. En la misma negociación también se pidió la cabeza de los líderes, o sea, algo con lo que usted ha estado siempre en contra. Quien abandera las luchas pues tiene que consolidarlas. Pidieron la cabeza de los líderes, de Yacer Beltrán, de 14 delegados sindicales de la zona, pero además amenazaron con que los van a desterrar del pueblo, que los van a boletinar para que jamás vuelvan a trabajar en la actividad minera, y dicen que ellos son los dueños de la zona. Cozalá tiene 26.410 hectáreas y de esas 26.000 están concesionadas 19.290. Le dejaron al pueblo de Cozalá nada más la plaza central, las calles, un río contaminado, lo que usted ha dicho muchas veces. Dicen que de nada va a servir que el senador Gómez Urrutia los represente en el sindicato y que ellos se van a imponer, que no importa que se vayan a las cortes internacionales, y están en un abierto desafío a la autoridad de México, a lo que usted ha dicho. Pero además uno de los accionistas está convocando a otras organizaciones sindicales para que también reclamen el contrato colectivo, pese a que ya hay una resolución, pese a que es un asunto que ya tuvo una definición por ley y que ya está pasando mucho tiempo. Van a iniciar una serie de movilizaciones, de bloqueos. ¿Qué opina usted de esto? Esa es la actualización. Y bueno, vamos a dos preguntas rápidas. A seguirlo atendiendo. Ya se está viendo en Gobernación. Lo único que vamos a hacer es que le voy a solicitar a la secretaria de Gobernación que se resuelva pronto, en un sentido o en otro, pero que ya no se le esté dando largas a este asunto. ¿Podrían venir a informar aquí la secretaria de Gobernación, la secretaria del Trabajo? Sí, hacemos ese compromiso, que para los conflictos mineros, Cozalá y Tayoltita, que también hay un conflicto ahí, Cozalá, Sinaloa, Tayoltita, Durango, y puede haber otros, sí, que informen aquí, si les parece, en una semana. Perfecto, señor presidente.
presidente. ¿Sí? ¿Qué informamos? Sí. La primera pregunta, después de la actualización, tiene que ver con los ferrocarriles en México. Usted sabe que uno de los actos más importantes del presidente Juárez fue la entrega de las primeras concesiones para el desarrollo de los ferrocarriles en México. Después de su gran auge, por más de 9 décadas, pues llegó la privatización con Carlos Salinas de Gortari, y 3 años después, entre 1997 y 1999, el presidente Ernesto Zedillo, el expresidente, entregó ferrocarriles del noreste, del Pacífico, del sureste del Valle de México, y catapultó a Víctor Flores, el líder, el dirigente eterno ahí en ferrocarriles. Le dio manga ancha para hacer y cometer todo tipo de irregularidades. Y Vicente Fox viene a consolidar todo esto, ¿no? Los contratos y los convenios que Zedillo autorizó por 50 años, señor presidente, y que tiene vencimiento en el 2048. Ahora preguntan los trabajadores ferrocarrileros que si usted le va a entrar a este tema ya de los ferrocarriles y se va a revisar estos contratos que tal vez ni siquiera llevamos a verlos nosotros. También fueron entregados terrenos, centros deportivos, que son bienes de la nación y que los están explotando, los están usufructuando este líder y otros de su equipo, como si fueran para beneficio propio y no de los trabajadores activos y jubilados. Cuando usted fue jefe de gobierno, clausuró una construcción de 740 departamentos en Pantaco, en Azcapotzalco, por una serie de irregularidades, hasta una escritura falsa que se detectó. Felipe Calderón, el expresidente, pues les autorizó, se construyó, y ahora ellos ya no pueden regularizar. Ellos piden que si también puede venir aquí el titular del Infonavit para que informe qué es lo que puede, cómo está la situación y qué es lo que pueden hacer. Se autorizó en aquel tiempo un crédito por 130 millones de pesos, que también les gustaría que se aclare, que se transparente, porque se cometieron muchas irregularidades. Cuando usted llega también a este gobierno, señor presidente, ordena que ya no se le descuenten cuotas sindicales a los jubilados, porque fue ilegal y tuvo una autoridad que también así lo determinó. No se les ha regresado un solo peso. Y también le piden a usted apoyo para que se aclare esto, que la Secretaría del Trabajo pues pudiera venir también a ver por qué no, y que se empiecen a establecer sanciones, porque todos los trabajadores que se han atrevido a denunciar pues han sido depuestos de su cargo, los han movido, los han lanzado. Eso pasó con Eduardo Canales Aguilar, licenciado, integrantes del Comité Ejecutivo de Ferrocarrileros, y todo eso está documentado. Aquí le traigo los documentos para que si usted gusta, por medio de Jesús, los conozca, pero sí lanzan un llamado de alerta urgente, ¿no?, para que usted los apoye, y dice, ojalá le entre, así como en el tema de los electricistas, de los mineros, pues también que ya se vea este asunto de los trabajadores ferrocarrileros. Bueno, vamos a acordar que ese día que van a venir a ver lo de la situación minera, de los contratos colectivos, las diferencias que hay de titularidad de contratos y demás, y el papel de las empresas, cuando vengan para la minería, que también los servidores públicos traten el tema de los ferrocarrileros, si te parece, que vengan las autoridades que han estado atendiendo esto. Muy bien, muy bien. Y la última es un punto nada más a tratar. Usted ayer decía que es importante, muy importante, que en los libros de texto se impulsen valores como el civismo, la ética, la honestidad, la lucha contra la corrupción y todo esto. Pero se está preparando en la Cámara de Diputados para que antes del 30 de abril se envíe una reforma, un paquete de iniciativas. Son 48 iniciativas que tienen que ver
con igualdad sustantiva, de género, autonomía reproductiva, uso sexual, aborto, relaciones de estilo comuna, bigamia, poligamia, poliamor, que esto va a venir a cambiar todo y a contradecir toda esta política que usted está impulsando en favor de la familia, en favor de los niños, de las niñas. Muchos grupos de la sociedad le piden que usted, si puede, convoque a que se haga un análisis pues más serio, más completo, y no se dé un albazo por falta de aseo técnico legislativo, que se pudiera dar esto que a la postre va a traer muchísimos problemas, que usted pudiera pronunciarse a este respecto. Sí, gracias, yo señor presidente. espero que se hagan consultas para todas las iniciativas, que se hagan foros, y cuando son temas muy polémicos, de confrontación de puntos de vista, lo mejor son las consultas ciudadanas. Acerca de todas estas iniciativas, yo creo que ya no va a haber tiempo. No es que tengamos nosotros influencia en el poder legislativo, es que ya van a terminar el periodo ordinario a finales de este mes. Entonces yo creo que les quedan días. Y quieren sacar en un solo dictamen 48, 2 semanas. Les faltan 2 semanas. Sí, creo que no. O sea, y hay asuntos que todavía falta concluir. Lo de la subcontratación, no sé si ya se aprobó en las 2 cámaras, falta una. O sea, hay temas todavía, hay iniciativas pendientes, pero eso que los legisladores lo atiendan, y siempre la recomendación es que se consulte a los ciudadanos en asuntos polémicos, donde hay diferencias de fondo, la consulta, y que la gente decida, que sea el pueblo el que decida. No habrá albazos ni habrá sorpresas. No creo, porque los legisladores han actuado con mucha responsabilidad en general. Ayer la votación estuvo reñida, creo que 52 contra 48, porque lo de las tarjetas, lo de el uso de las tarjetas para los teléfonos, la venta de las tarjetas. Hasta me llamó la atención de legisladores progresistas, que yo respeto mucho por su dignidad, votaron en contra. Deben de tener sus razones, pero digo, hay que esperar a que los legisladores resuelvan sobre esto, ¿no? Les voy a pedir permiso, ya voy a regresar. Voy a pedirles un permiso y vengo mañana, en la mañana. Mañana temprano nos vemos aquí. Sí, que la pasen bien. Adiós. Bueno, hacemos la lista. Les ofrezco también de que mañana no hay ninguna exposición, puras preguntas. ¿Sí? Respondemos. Muy bien, adiós. Bueno, pero vas a estar mañana. Ándale.
Sí, mañana hablamos sobre eso. Dicen los niños de Guerrero.